Hay algo que nunca voy a olvidar. Estaba sentada en mi sofá, eran las 2 de la mañana, y de repente me di cuenta de que había entendido un chiste en español. No lo traduje ni puse el video en pausa, simplemente lo entendí y lloré. Sí, lloré por un chiste estúpido en una serie de televisión. Pero si estás aquí, probablemente sabes exactamente de qué estoy hablando. Antes de contarte todo, dime, mi amigo, ¿desde qué país me estás viendo? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Por ejemplo, te veo desde Argentina o te saludo desde España. Quiero saber de dónde viene esta comunidad tan increíble. Mientras escribes eso, voy a empezar desde el principio. Porque el principio no fue bonito, para nada. Tenía 23 años cuando decidí aprender español. No fue una decisión romántica. No fue porque quería viajar o porque el idioma me parecía hermoso. Fue porque conseguí un trabajo en una oficina donde la mitad de mis compañeros hablaban español entre ellos, y yo me sentaba ahí, sonriendo como una idiota, sin entender absolutamente nada. Ellos se reían, yo me reía también, y después me preguntaba si se estaban riendo de mí. Esa sensación es horrible. Esa sensación de estar completamente afuera de algo que está pasando justo delante de tus ojos. Así que fui a la tienda, compré un libro de texto grueso y amarillo que prometía enseñarme español en 90 días, y me senté en mi mesa con un cuaderno y un bolígrafo. Estudié verbos y conjugaciones, y aprendí cómo se dice el tenedor y la cuchara y toda esa lista interminable de vocabulario que nadie usa en una conversación real. Después de 3 semanas, sabía perfectamente cómo conjugar el verbo hablar en presente, pasado y futuro. Y cuando uno de mis compañeros de trabajo me preguntó algo en español, abrí la boca y no salió nada, absolutamente nada. El problema no era que no supiera las palabras. El problema era que el idioma en el libro no se parecía nada al idioma que escuchaba a mi alrededor. En el libro, la gente decía cosas como ¿cómo está usted hoy? Y yo quisiera un café, por favor. En la vida real, mis compañeros hablaban tan rápido que las palabras se mezclaban todas juntas y parecía un solo sonido enorme e incomprensible. Yo escuchaba y pensaba, eso no puede ser español, eso tiene que ser otro idioma. Abandoné el libro. Durante los meses siguientes, intenté varias cosas. Probé una aplicación del móvil, la típica con los ejercicios cortos y las lecciones de 5 minutos. Al principio era divertida. Pero después de un tiempo me di cuenta de que estaba completando lecciones como si fuera un juego, acumulando puntos, rachas y medallas, pero sin realmente aprender a comunicarme. Era como entrenar para correr una maratón caminando en círculos dentro de tu apartamento. Técnicamente estás moviendo los pies, pero no llegas a ningún lado. También intenté tomar clases con un tutor. Una mujer muy amable que me enseñaba gramática con mucha paciencia. Ella explicaba las reglas muy bien. Pero las clases eran 1 hora a la semana, y fuera de esa hora, yo no hacía nada. El español no entraba en mi vida cotidiana. Era algo que hacía los martes a las 6 de la tarde y que después cerraba en una caja hasta el martes siguiente. Después de casi 1 año, todavía no podía tener una conversación real.
Podía decir frases básicas. Podía pedir comida en un restaurante si el menú era sencillo. Pero escuchar español rápido, con acento, con jerga, con palabras que no estaban en ningún libro, eso era imposible para mí. Y entonces pasó algo completamente accidental que cambió todo. Era un domingo por la noche. Estaba exhausta, no quería pensar, solo quería poner algo en la televisión y desconectar mentalmente. Abrí mi plataforma de series y películas, y la pantalla me recomendó una serie. No recuerdo exactamente cómo llegué ahí. Creo que pulsé algo por error. La serie era en español. No en inglés con subtítulos en español, sino completamente en español, con subtítulos en inglés. Y en vez de cambiar el audio al inglés como normalmente haría, me quedé así, con los subtítulos en inglés, y empecé a ver el primer episodio. Al principio era agotador. Mis ojos corrían hacia los subtítulos constantemente. No podía escuchar y leer al mismo tiempo. Pero había algo en las voces de los actores, algo en el ritmo del idioma cuando se usaba de verdad en escenas dramáticas, en discusiones, en momentos de emoción, que me enganchó completamente. Estos no eran diálogos de libro de texto. Estas eran personas gritando, llorando, enamorándose, mintiendo, descubriendo secretos. El idioma tenía vida. Vi los 5 episodios de esa primera temporada en una noche, no dormí y al día siguiente fui al trabajo con ojeras terribles, pero con la cabeza llena de frases en español que había escuchado la noche anterior. Y por primera vez en meses, cuando uno de mis compañeros dijo algo en español, reconocí algunas palabras. No todo, pero sí algunas. Y eso fue suficiente para no rendirme. Empecé a ver más series. Al principio siempre con subtítulos en inglés, porque sin ellos no entendía nada. Pero algo curioso pasó muy pronto. Empecé a darme cuenta de que los subtítulos en inglés no siempre decían exactamente lo mismo que los actores estaban diciendo en español. Había frases que los subtítulos simplificaban, o cambiaban completamente para que tuvieran más sentido en inglés. Y yo quería saber qué decían exactamente en español. Así que empecé a pausar, a repetir y escuchar una frase varias veces hasta entender las palabras reales. Ese fue el momento en que el proceso dejó de ser pasivo y se convirtió en algo activo. Yo ya no solo estaba viendo televisión. Estaba estudiando sin sentir que estaba estudiando. Pero aquí necesito ser honesta contigo, mi amigo, porque este video no es para decirte que todo fue perfecto y fácil. Hubo un periodo muy difícil, un momento en que estuve a punto de dejarlo todo. Llevaba unos 4 meses viendo series y películas en español, y sentía que había llegado a un muro. Un muro enorme e invisible. Mi comprensión había mejorado con las series que ya conocía, con los actores cuyas voces ya reconocía, con las historias que ya entendía. Pero cuando intentaba ver algo nuevo, algo con diferentes actores, diferente acento, diferente vocabulario, volvía al punto cero. Era como si mi cerebro hubiera aprendido esas series específicas, no el español en general. Y en el trabajo, la situación se puso peor. Empecé a entender fragmentos de las conversaciones de mis compañeros, lo suficiente para saber que hablaban de mí.
no de manera cruel, creo. Pero sí recuerdo claramente escuchar mi nombre y después una risa, y no entender el contexto. Y eso fue más frustrante que no entender nada, porque cuando no entiendes nada, tu cerebro simplemente lo ignora. Pero cuando entiendes lo suficiente para saber que hay algo que no entiendes, eso duele de otra manera. Hubo una noche en la que apagué la televisión a mitad de un episodio y me dije a mí misma que había perdido casi un año en esto. Que el español no era para mí. Que algunas personas simplemente no tienen talento para los idiomas. Que yo era una de esas personas. Me acosté con esos pensamientos y dormí mal. Al día siguiente, por alguna razón, en vez de rendirme, hice algo diferente. Abrí mi plataforma de series y películas, busqué la misma serie que había visto ese domingo accidental, y la puse desde el episodio 1, sin ningún tipo de subtítulo. No entendí absolutamente nada durante los primeros 10 minutos, pero seguí. Y en algún momento, en alguna escena que ya había visto antes en inglés, empecé a conectar. Sabía lo que estaba pasando en la historia, así que podía adivinar el significado de las palabras por el contexto. Y de repente, algunas frases comenzaron a aparecer. Eran palabras que reconocía y pequeños momentos de claridad en medio de mucho ruido. Eso fue lo que me salvó. No la aplicación del móvil. No el libro de texto. No las clases del martes. Fue volver a ver algo que ya conocía, pero quitándole el apoyo de los subtítulos, forzando a mi cerebro a trabajar de verdad. A partir de ese momento, desarrollé un sistema. No lo llamo método porque eso suena demasiado formal y organizado, y la verdad es que lo fui descubriendo poco a poco, cometiendo errores y ajustando cosas, pero funcionó. La primera parte del sistema era simple, ver algo que ya había visto en inglés. Esto era clave para mí. Porque cuando ya conoces la historia, tu cerebro tiene un mapa. Sabe a dónde va la escena. Sabe más o menos lo que los personajes van a decir. Y con ese mapa, puede usar el contexto para descifrar palabras que de otro modo serían incomprensibles. Elegí películas que había visto muchas veces en inglés, historias que conocía casi de memoria, y las puse en español con subtítulos en español, no en inglés. Los subtítulos en español son completamente diferentes a los subtítulos en inglés. Con subtítulos en inglés, tus ojos van directamente a la traducción y tu cerebro no trabaja. Con subtítulos en español, tus ojos van a las palabras que estás escuchando, y puedes leer y escuchar al mismo tiempo el mismo idioma. Empiezas a conectar cómo suena una palabra con cómo se escribe. Empiezas a reconocer palabras que escuchas frecuentemente. Es un proceso mucho más activo. Al principio solo podía hacer esto durante 20 o 30 minutos antes de que mi cabeza empezara a dolerme. La concentración que requiere escuchar en un idioma extranjero es enorme. Mucho más de lo que pensaba. Mi cerebro trabajaba el doble, tratando de entender el audio y al mismo tiempo procesando los subtítulos. Pero con el tiempo, fui aumentando el tiempo. 30 minutos se convirtieron en una hora. Una hora se convirtió en 2. La segunda parte del sistema fue algo que descubrí casi por accidente.
Empecé a notar que ciertas frases aparecían una y otra vez en diferentes series y películas. Palabras que los personajes usaban constantemente, expresiones que sonaban naturales pero que nunca había visto en ningún libro de texto. Empecé a escribirlas en un cuaderno pequeño que llevaba conmigo. No las buscaba inmediatamente en el diccionario. Las anotaba con el contexto en que las había escuchado, y después, antes de dormir, buscaba su significado. Este proceso de notar, anotar y buscar fue mucho más efectivo que estudiar listas de vocabulario. Porque cuando encuentras una palabra en un contexto real, con emoción, con drama, con una escena memorable detrás de ella, tu cerebro la guarda de manera diferente. No la guarda en una lista. La guarda en una historia. Y las historias son mucho más fáciles de recordar que las listas. Recuerdo exactamente dónde aprendí la palabra mentira porque había una escena donde un personaje le gritaba a otro con mucha intensidad. Recuerdo exactamente dónde aprendí la diferencia entre saber y conocer porque en una película había un diálogo muy específico que usaba las dos palabras de maneras que me confundieron, y tuve que pausar y pensar mucho para entender la diferencia. Esas palabras nunca se me olvidaron. Las que aprendí en una lista de vocabulario sí se me olvidaron. Pero el sistema no fue perfectamente tranquilo. Hubo un conflicto que no esperaba, y fue con la gente de mi vida. Mi familia no entendía qué estaba haciendo. Cuando llamaba a mi madre por teléfono y ella me preguntaba cómo había pasado la tarde, yo le decía que había estado viendo series en español, y ella hacía una pausa larga y decía algo como «¿Y eso te ayuda de verdad?», con un tono que no era malo, pero que claramente indicaba que pensaba que era una pérdida de tiempo. Para ella, estudiar significaba sentarse en una mesa con libros y hacer ejercicios. Ver televisión era entretenimiento, no educación. Y yo entendía su perspectiva. Porque desde afuera, lo que yo hacía parecía exactamente igual que cualquier otra persona viendo televisión en el sofá. No había manera visible de demostrar que estaba aprendiendo. No había certificados ni exámenes ni progreso medible. Solo yo, en mi sofá, con los ojos fijos en una pantalla. Tuve varias conversaciones difíciles con ella sobre esto. Una noche le expliqué el proceso con mucho detalle, le conté cómo funcionaba mi sistema, le dije que mi comprensión auditiva había mejorado enormemente, que podía entender conversaciones reales que antes eran imposibles para mí. Ella escuchó y, al final, me dijo, «Está bien, pero ¿por qué no tomas también una clase?». Y yo respiré profundo y le dije que lo pensaría. No tomé la clase. Seguí con mis series. Pero ese conflicto con mi familia me hizo pensar en algo importante. Me hice la pregunta que creo que todos nos hacemos en algún momento del aprendizaje de un idioma. ¿Realmente estoy progresando, o solo me estoy engañando a mí misma? Para responder esa pregunta honestamente, decidí hacer una prueba. Había una compañera de trabajo con quien nunca había hablado mucho porque la conversación siempre se complicaba con el idioma. Era una mujer mayor que yo, muy tranquila, que siempre traía su almuerzo de casa en un recipiente con tapa. Un día, en la cocina de la oficina, cuando estábamos las dos esperando que el microondas terminara, le pregunté en español qué había cocinado. Mi pregunta no fue perfecta.
Usé el tiempo verbal equivocado. Probablemente mis palabras estaban en el orden incorrecto. Pero ella me entendió. Ella me respondió, y yo la entendí. No todo, pero suficiente para seguir la conversación durante 2 minutos. Fueron 2 minutos, y eso puede sonar a muy poco. Pero para mí, en ese momento, fue como cruzar una montaña. Esa noche llamé a mi madre y le conté lo que había pasado. Y ella dijo que bueno, con un tono que esta vez sí era genuino. Creo que para ella también fue la primera prueba real de que lo que yo estaba haciendo funcionaba. Pero el aprendizaje con series y películas no es solo escuchar. Eso fue algo que tardé en entender. Durante los primeros meses, me enfocaba completamente en la comprensión auditiva, en entender lo que escuchaba. Y mejoré mucho en eso. Pero cuando intentaba hablar, el desastre era diferente. Podía entender español mucho mejor de lo que podía producirlo. Mi boca y mi cerebro no estaban coordinados todavía. El problema era que ver series es una actividad pasiva en cuanto a la producción del idioma. Tú recibes el idioma, pero no lo produces. Escuchas, pero no hablas. Hablar es un músculo completamente diferente que necesita su propio entrenamiento. Así que añadí algo a mi rutina. Empecé a hablar sola. Sé que suena raro. Sé que la primera vez que lo hice me sentí completamente ridícula. Pero empecé a describir en voz alta lo que estaba viendo en la pantalla. Cuando una escena terminaba, pausaba el video y resumía en español lo que había pasado. Con mis propias palabras. Usando las frases que había aprendido de los actores. Copiando sus expresiones, su ritmo, su manera de conectar las palabras. No era una práctica perfecta, claro. Decía muchas cosas mal. Mezclaba el tiempo verbal. Me inventaba palabras que no existían. Pero estaba produciendo el idioma, no solo recibiéndolo. Y eso fue una diferencia enorme. También empecé a leer los comentarios debajo de los vídeos de YouTube en español. No los comentarios en inglés, sino los que escribía la gente hispanohablante sobre los mismos temas. Leer comentarios de Internet es una experiencia completamente diferente a leer un libro en español. Los comentarios están llenos de abreviaciones, de palabras coloquiales, de humor, de errores ortográficos, de expresiones regionales. Al principio eran incomprensibles. Pero con el tiempo, empecé a entender no solo el español formal de los libros, sino el español real de las personas reales escribiendo lo que piensan sin filtro. Hubo un momento en que decidí escribir un comentario yo misma. En una receta de cocina en YouTube, donde la sección de comentarios era muy activa y amigable. Escribí algo simple, tal vez 2 frases diciendo que había intentado la receta y que me había gustado. Usé un diccionario para verificar que estaba escribiendo bien. Publiqué el comentario y cerré la página, porque me daba miedo leer las respuestas. Cuando volví, había 3 respuestas. 2 personas me decían que se alegraban de que la receta me hubiera salido bien. Una persona me preguntaba de dónde era.
respondí a las 3 personas. Y tuvimos una conversación pequeña, breve, sobre cocina, en los comentarios de un video de YouTube. Con personas a quienes nunca conocería, que no sabían que estaba aprendiendo. Que me trataron como a cualquier otra persona en la sección de comentarios. Ese fue otro de esos momentos que no olvidaré. Pero volviendo al conflicto, porque quiero ser honesta y no pintarte este proceso como una historia perfecta de éxito sin obstáculos, hubo algo que me costó mucho más de lo que esperaba, y fue la diferencia entre los distintos acentos. Yo había aprendido principalmente con series de un tipo específico de español. No voy a decir de qué región, porque eso no importa aquí, pero mi oído estaba entrenado para cierto ritmo, cierta pronunciación, cierta velocidad. Cuando empecé a ver contenido de otras regiones hispanohablantes, fue como empezar de cero. Las mismas palabras sonaban completamente diferentes. El ritmo era otro. Algunas palabras que conocía bien casi no las reconocía cuando alguien de otra región las decía. Esto me causó una crisis pequeña. Pensé que quizás había aprendido mal. Pensé que había entrenado mi oído de manera demasiado específica. Que el español real era algo que seguía sin poder alcanzar porque era demasiado grande, demasiado diverso, demasiado lleno de variaciones. Hablé de esto con mi compañera de trabajo, la que hacía sus almuerzos en casa. Le pregunté si ella entendía sin problema el español de diferentes países. Me dijo que sí, pero que también había necesitado tiempo. Que cuando era pequeña y escuchaba a personas de otras regiones en la televisión, a veces tampoco entendía todo perfectamente. Me dijo que el español era grande y que eso era bueno, que significaba que siempre había algo nuevo por descubrir. Esa conversación me tranquilizó. Y también fue la conversación más larga que habíamos tenido hasta ese momento. Cuando volví a mi escritorio, me di cuenta de que había hablado con ella en español durante casi 20 minutos. Y que en ningún momento habíamos cambiado al inglés. La solución al problema de los acentos fue simple aunque no fácil: exposición. Empecé a buscar contenido de diferentes regiones de manera intencionada. No solo de un lugar, sino de varios. Comedias de un lado, documentales de otro, series de otro. Al principio era incómodo. Pero con el tiempo, mi oído se fue expandiendo. Empecé a reconocer patrones, diferencias sistemáticas en la pronunciación, palabras que cambiaban de región en región. Y eso fue fascinante. Porque el español dejó de ser un idioma y se convirtió en una familia de idiomas, todos conectados, todos reconocibles, pero cada uno con su propia personalidad. También hubo un conflicto interno que tardé mucho en admitir, mi amigo, y es este: durante un tiempo, me avergonzaba hablar español porque sabía que lo hablaba mal. No me pasaba tanto con las personas nativas de mi trabajo ni con extraños en Internet, sino en voz alta con otras personas que también estaban aprendiendo. Había un grupo de conversación en mi ciudad al que me invitaron varias veces y siempre busqué una excusa para no ir. El miedo a equivocarse en voz alta, frente a otras personas, es completamente diferente al miedo a equivocarse sola en tu apartamento. Cuando estás sola, los errores son privados. Cuando estás frente a otros, los errores se sienten enormes y permanentes,
aunque la realidad sea que nadie los recuerda 5 minutos después. Finalmente fui al grupo de conversación. Llegué tarde para tener menos tiempo de hablar. Me senté en una silla cerca de la puerta para poder salir rápido si la situación se ponía muy incómoda. Escuché a los demás hablar por los primeros 20 minutos sin decir nada. Alguien me hizo una pregunta directa. Respondí con una frase corta y probablemente llena de errores, pero nadie se rió, nadie me corrigió de manera cruel y la conversación continuó. Al final de la reunión, otra persona que también había estado callada todo el tiempo se me acercó y me dijo, en español, que también tenía mucho miedo de hablar. Que ella llevaba aprendiendo 2 años y todavía se ponía nerviosa. Me dijo que mi español era bueno. Probablemente exageraba para ser amable. Pero me fui de ahí sintiéndome diferente. Volví al grupo varias veces después de eso. Y aquí es donde quiero hablar de algo que creo que es fundamental para cualquier persona que está aprendiendo un idioma con series y películas, y que a mí me tomó mucho tiempo comprender completamente. El contenido que eliges importa enormemente. No todo el contenido en español es igual de útil para aprender. Las películas de animación, por ejemplo, tienen un lenguaje muy claro, muy bien pronunciado, con vocabulario relativamente sencillo. Son perfectas para empezar, para acostumbrar el oído al idioma. Pero si solo ves animación, el español que aprendes será un poco artificial, un poco demasiado limpio. Las series de drama son más difíciles pero mucho más ricas. Los personajes hablan de manera natural, interrumpen a los demás, hablan con la boca llena, usan frases incompletas, cambian de tema en mitad de una oración. Eso es el español real. Eso es lo que necesitas si quieres entender a personas reales. Los documentales son otra categoría completamente diferente. El narrador habla de manera clara y pausada, con vocabulario específico del tema. Son perfectos para aprender vocabulario de áreas particulares. Si te interesa la cocina, los documentales de cocina en español son un tesoro. Si te interesa la naturaleza, la historia o el deporte, hay documentales sobre todo eso. Y el lenguaje de un narrador de documentales es a menudo más accesible que el de los actores en una serie de drama. El humor es el más difícil. Las comedias, los programas de entretenimiento, los vídeos de comediantes, son los más difíciles de entender porque el humor depende de referencias culturales, de dobles sentidos, del ritmo cómico y de cosas que no se pueden explicar fácilmente sin conocer el contexto cultural. Yo tardé mucho más en entender el humor que en entender cualquier otro tipo de contenido. Pero cuando empecé a entender los chistes, supe que había llegado a un nivel diferente. Porque entender el humor de un idioma significa que ya no solo estás procesando palabras. También estás procesando cultura. Ese chiste que entendí a las 2 de la mañana, el que me hizo llorar, era un juego de palabras. Algo que en español tiene 2 significados y que el personaje usaba de manera inteligente y divertida en un momento de tensión. En inglés no tenía traducción directa. Los subtítulos en inglés lo habrían cambiado completamente. Solo podías entenderlo si escuchabas el español. Yo lo escuché, lo entendí, y eso significaba que algo en mi cerebro había cambiado de manera permanente.
No puedo decirte exactamente cuándo ocurrió ese cambio, porque fue gradual e invisible mientras pasaba. Solo lo noté en retrospectiva, mirando hacia atrás y comparando dónde estaba un año antes con dónde estaba esa noche a las 2 de la mañana. Al año y medio de empezar este proceso, tuve una conversación en español que duró 45 minutos. No con mi compañera de trabajo. Con una persona completamente nueva, en una cafetería, que me preguntó algo pensando que yo era hispanohablante nativa. Me preguntó por qué llevábamos unos minutos hablando y ella no había detectado que era una aprendiz. Cuando le dije que había aprendido principalmente viendo series y películas, me miró con una expresión de sorpresa genuina. Esa expresión fue mejor que cualquier certificado. Pero quiero contarte algo que creo que es muy importante y que muchas personas que enseñan idiomas no dicen con suficiente claridad. Este método no es el único que necesitas. Ver series y películas fue la base de mi aprendizaje, lo que mantuvo mi motivación viva, lo que hizo que el proceso fuera sostenible. Pero no fue suficiente solo. Necesité también otras cosas. Necesité leer, pero no me refiero a libros de texto, sino a cosas que me interesaban. Artículos sobre temas que me gustaban. Letras de canciones que me llamaban la atención. Comentarios de Internet, como ya te conté. La lectura construyó mi vocabulario de una manera diferente a la escucha. Me dio palabras que los personajes de televisión no usaban frecuentemente. Me expuso a estructuras de oraciones más complejas. Necesité escribir, aunque no escribía ensayos formales. Mensajes cortos, comentarios, pequeñas notas para mí misma en español. El acto de escribir en un idioma te obliga a tomar decisiones activas sobre gramática y vocabulario que cuando escuchas puedes evitar. Cuando escuchas, tu cerebro puede adivinar mucho por el contexto. Cuando escribes, tienes que elegir cada palabra con precisión. Y también necesité hablar, aunque las oportunidades no fueran muchas, no fueran perfectas si no estuvieran libres de nervios. Porque el hablar activa partes del cerebro que la escucha y la lectura no activan. Las conexiones se crean de manera diferente cuando produces el idioma en voz alta. Las series y las películas fueron el centro de todo. Pero alrededor de ese centro había otras cosas que hacían funcionar el sistema completo. Hay algo más que quiero decirte, mi amigo, sobre el papel de las emociones en este proceso, porque creo que es algo que no se habla suficiente. El aprendizaje de un idioma no es solo intelectual, también es emocional. Y las series y películas son herramientas emocionales poderosas. Cuando te importa un personaje, cuando sientes algo por la historia que estás viendo, tu cerebro está más activo. Está más receptivo y retiene más. Había una serie en particular en la que me involucré emocionalmente de manera muy profunda. Esperaba cada episodio con ansias. Pensaba en los personajes cuando no estaba viendo la serie. Y cuando algo importante sucedía, lo procesaba con mucha intensidad emocional. Todo ese procesamiento emocional ocurría en español. Mis pensamientos sobre los personajes eran en español. Mis teorías sobre lo que iba a pasar eran en español. Mi frustración cuando algo no salía como esperaba era en español. Sin darme cuenta,
el español se había convertido en el idioma de esas emociones específicas. Y eso creó una conexión muy profunda con el idioma que ningún libro de texto podría haber creado. Los investigadores que estudian el aprendizaje de idiomas hablan de algo llamado entrada comprensible, que básicamente significa que aprendemos mejor cuando recibimos información en el idioma que estamos aprendiendo, pero que sea suficientemente comprensible para que entendamos la mayor parte, aunque no todo. Las series y películas, cuando las eliges bien, con la dificultad correcta para tu nivel, te dan exactamente eso. Te dan un flujo constante de entrada lingüística que es mayormente comprensible pero que siempre tiene palabras nuevas, estructuras nuevas, expresiones nuevas que tu cerebro puede inferir del contexto. Y lo hacen de manera emocionalmente atractiva. No lo hacen con listas de vocabulario, sino con historias, personajes, conflictos y resoluciones. Con el tipo de narrativa que el cerebro humano está diseñado para procesar y recordar. 2 años después de ese domingo accidental, de esa pulsación equivocada que me llevó a una serie en español cuando solo quería apagar mi cerebro por unas horas, soy una persona diferente en términos lingüísticos. No soy perfecta y todavía cometo errores. Todavía hay palabras que no conozco, expresiones que no entiendo y acentos que me cuestan más que otros. El aprendizaje de un idioma nunca termina completamente, porque siempre hay más. Pero puedo hablar, escuchar, leer y escribir. Puedo entender el humor. Puedo seguir una conversación rápida entre varias personas. Puedo ver una película en español sin subtítulos y entender la trama completa y los matices emocionales de los diálogos. Puedo discutir y bromear. Puedo explicar algo complejo y entender explicaciones complejas. Y todo empezó en un sofá, un domingo por la noche, pulsando la opción equivocada en la pantalla. Si hay algo que quiero que te lleves de todo esto, mi amigo, es que el camino hacia un idioma no tiene que ser doloroso. No tiene que ser aburrido. No tiene que ser una lista de vocabulario que estudias con cara de sufrimiento mientras cuentas los minutos para que termine la sesión de estudio. Puede ser algo que integres en tu vida de manera que no se sienta como trabajo. Puede ser algo que esperes con ganas. Puede ser algo que disfrutes mientras lo haces. Eso no significa que sea fácil. El momento en que quise rendirme fue real. La frustración de los acentos fue real. El miedo de hablar en voz alta frente a otros fue real. El conflicto con mi familia sobre si esto era una manera válida de aprender fue real. Los momentos difíciles existen. Pero son más fáciles de superar cuando el proceso en sí mismo te da placer. Cuando aprendiste a leer en tu propio idioma, ¿recuerdas cuánto te costó? Probablemente no, porque eras pequeño o pequeña y el proceso fue tan largo y tan gradual que no lo recuerdas como algo difícil. Solo recuerdas que un día podías leer y que antes no podías. El aprendizaje de un segundo idioma es similar. Es lento, gradual, invisible mientras ocurre. Y después de un tiempo, miras hacia atrás y ves cuánto camino has recorrido. Mi compañera de trabajo, la que me dijo que el español era grande y que eso era bueno, me preguntó una vez qué me gustaba más del español que había aprendido. No me preguntó qué era lo más útil o lo más importante. Me preguntó qué me gustaba más.
Le respondí sin pensar, que ahora podía escuchar al mundo de una manera diferente. Y eso era verdad. Porque aprender un idioma no es solo aprender palabras y reglas. Es aprender una manera diferente de nombrar las cosas, de estructurar los pensamientos, de ver las relaciones entre conceptos. El español no es solo el inglés con palabras diferentes. Tiene su propia lógica, su propia poesía, su propia manera de entender el tiempo y las personas y los sentimientos. Y yo ahora tengo acceso a esa manera de ver. Puedo entrar y salir de ella. Puedo elegir en cuál de mis dos idiomas quiero pensar sobre algo. Eso es un regalo. Y me lo dio un sofá, una pantalla, y una historia contada en un idioma que al principio no entendía para nada. Si estás empezando ahora, si llevas meses y sientes que no avanzas, si llevas tiempo y estás en ese muro invisible que yo también encontré, no te rindas. Busca la serie que te enganche de verdad. La que esperes con ansias. La que te haga querer ver el siguiente episodio aunque sea tarde y tengas que levantarte temprano. Esa serie es tu puerta. Y cuando la encuentres, quédate en ella. Vela con subtítulos en el idioma que estás aprendiendo, no en el tuyo. Vuelve a verla sin subtítulos cuando ya la conoces bien. Habla sola de lo que estás viendo. Escribe comentarios sobre lo que sientes. Busca las palabras que repiten una y otra vez. Ponte a diferentes acentos poco a poco. Y ten paciencia contigo mismo o contigo misma, porque el progreso en un idioma es real aunque no siempre sea visible. El español que tengo hoy no vino de un aula. Vino de noches tardías en el sofá, de series que amé, de personajes que me importaron, de historias que me hicieron reír y llorar y pensar. Vino de la decisión de no cambiar el audio al inglés ese domingo por la noche. Y a veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera pulsado el botón correcto. Si el algoritmo me hubiera mostrado algo diferente esa noche. Si hubiera cambiado el audio sin pensar. Nunca habría empezado de esa manera. Tal vez hubiera seguido con el libro de texto. Tal vez hubiera abandonado el español completamente. Pero no cambié el audio. Y ahora, 2 años después, puedo contarte esta historia completamente en español. Y tú la estás entendiendo. Y eso, mi amigo, es exactamente de lo que se trata todo esto.